can't see what it is yet. What is that? That's a Blazer? It's a Chevy Blazer? Oh, this is dope. This thing is beautiful. I love the lights. Oh man, it's got a mean face on it. It looks like a piece of candy. Look at the interior. This is nice. This is my sexy mom car. I would feel like a cool dad. It's just really chic. Love this. It's gorgeous. I would pull up in this in a heartbeat. I want one of these. That is sharp. The all-new Chevy Blazer speaks for itself. I don't know who they got to design this, but give them a cookie and a star. Buenas tardes, nogalenses. Aquí andamos con la Nefftys. Nefftys, how are you? Hey, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? I'm good. I'm really excited for today's show. Está súper emocionado. Aparte que estoy viendo ese ni sé nombre ponerle, ¿no? Que me hizo el hide. So, if you guys can see this piece of art that's right next to Nefftys, her, pues tu esposo, ¿no? Se me lo hizo. He even put my name on it y quedó tan... Custom made just for me. Y es un servicio que hace cualquiera, ¿no? He can do it for anybody who wants it. He does these commissions y ustedes hacen esas comisiones. Y mira el talento. Sí, la verdad que le puso mucho empeño. Es un personaje conocido, pero tiene el toque de él, pues es bastante original. Y aparte que él sabe que Wolverine es algo muy importante para mí y porque él había platicado. Y ahorita él me estaba platicando que hasta le hizo en como tipo de terror. Como que sabe que escribo y que me encanta el terror, ¿no? Híjole, está bien, que quedó suave. perfecto. Súper agradecido. Thank you so much. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien también, muy excited. De hecho, lo acaba de terminar anoche, así que yo también estoy emocionada por esta pieza. Está bien. Es algo bastante grande y de 2 piezas, Sí. algo nuevo, entonces va al repertorio ahí. Sí, ya sé dónde lo voy a poner. Que me dio las medidas, ya Exacto, hice un espacio. So if you guys don't remember, Nefftys was actually on my show. ¿Hace qué tanto que saliste? Ya tiene, fíjate, como sí, más de 6 meses. Sí, tú, la Carlosete, el Plaque, el Edward y tu niña, pues. Sí, también salió. Esa vez salió la tremenda. And that was a great show. No, that's when I got to meet you guys and talk about some of the things you do, which we're going to get into a little bit later. And before we get into really depth on that stuff, let's get into the first section of the show, the news. Pues ya sabes, la Plaza de Toros, ¿no? Allá en el otro lado, que la están renovando. They're renewing it, they're going to renovate it. El Edgardo, hasta me dijiste que van a hacer como restaurantes y cosas así adentro. And they're trying to do some like rodeos and things like that. Para renovarlo, ¿no? Algo. Sí, es algo bueno porque pues es algo histórico de Nogales y Así dejó de es. trabajar por mucho tiempo y ahora yo creo que jóvenes como yo pues no sabemos de qué trata tanto, ¿no? Aparte de ser solo una plaza de toros. Sí. Y pues está muy bien que lo revivan. De hecho, ahí afuera en el estadio Hofer, alrededor tiene el plaque. Hizo el evento donde muchos grafiteros pintaron. ¿A poco? De hecho, pintó el Hyde, yo pinté también, pero el organizador fue el Plaque, que fue Astro Project, y está suave, ahí está todo pintado, y pues... No sabía eso. Para que Qué lo suave. vea la gente ahí. Claro que sí, deberías de haber mandado fotos, ¿eh? Sí. No está bien. Otra cosa, another thing that I've talked about before, and it's been kind of a big deal for Santa Cruz County. No sé si sabías eso, but Sonoita, you know, they've wanted to leave Santa Cruz County. Querían ir con Cochise County. And the Arizona State Senate officially blocked that motion and effectively killing it completely. Tienen que quedar en Santa Cruz County a fuerzas. For better or worse, they're stuck with us. They're stuck with us for good, I guess. Or else with them. Yeah, or us with them, Saludos right? a los de Sonoita. Sí, claro que sí. And this is something, because we had Sheriff Estrada on our show a few months back, and he talked about the likelihood that he would retire after his he's running his 7th term as sheriff. And there are a lot of people who have been looking to run for sheriff if he were to decide to retire. Y ahora está diciendo que a lo mejor no. So he might actually stick it out. Que está bien. It's not that he's done a bad job, you know. It's just, we'll see what happens. You know, si deciden correr, suerte, Tony.
Y si no, pues suerte a los demás. Claro que sí. Now this one, the next subject, no sé si sabías de eso, but this one's a really sensitive subject. No sé si sabías del Border Patrol agent, que hace 2 años, in 2017, a Border Patrol agent hit a young man from Guatemala with his truck. And it's been under investigation since then. Since that's happened, within the investigation, some other things have come out. Specifically text messages from his phone, and this is infuriating. This is horrible. He refers to Guatemalans as guats, and he used the specific term for immigrants as mindless, murdering savages, and disgusting, subhuman shit unworthy of being kindling for a fire, were his specific words. So they're trying to get that evidence as admissible. They're trying to make that admissible evidence in his trial to prove that he maliciously, that it wasn't just an accident that he hit this young man with the truck, that he did it on purpose. And I feel like there's no room for tolerance. Yeah, for that kind of intolerance. It's not. Border Patrol is not meant for that kind of thing. Border Patrol is meant to protect and serve. Igual con law enforcement por todas partes, ¿que no? Mm-hmm. And this is not a reflection of Border Patrol as a whole. This is a reflection specifically of one person. This is one person's actions. I mean, every group has their tienen los locos, ¿no? Y los malos, pues. Yeah. Los corrompidos y... Así es. Pero sí es algo, I think it's something that needs to be addressed because, they let them get away with a lot of things. Because right there, they hit him with the car, but, did he have to kill him for them to do something? And if he did, are they going to take action? Just like... That's the question, right? Como el caso de aquí de Nogales, Sonora, no nos vayamos tan lejos. And these things, I mean, siguen pasando, y they happen more and more often. No, and it's not just Border Patrol, it's across the board. Cosas así, like they're just more out in the open than they ever were before. Mm-hmm. Especially in the last 2 years, specifically. 3 years, no, 2 years desde que ganó el Trump y entró. And then, I mean, I need to be apolitical. I'm not saying that it's a reflection of one party or anything like that. But there's evidence that can't be ignored. Mm-hmm. And Facts. Con la tema de tu canción, ¿no? It's something that's really affected locally. Mm-hmm. And when we get to the song, pues ya van a ver, ¿no? Ya van a ver. Just the imagery of the video. I was watching it right before we started, and it's amazing. So something to a little bit happier. De algo tan serio a algo más, just a little bit happy. So Rio Rico, the place where I grew up most of my life, actually, is just turned 50 years old. Oficialmente. Yeah. Ya tiene 50 años. Oficialmente. That's good. And they had this whole ceremony. They had this festival ahí en el Gaitobin Trailhead, which is next to the Rio Rico Public Library and the Public Works Building. And just, I mean, it's so cool to see, Rio Rico sometimes gets ignored, porque todos se enfocan en Nogales, ¿no? Mm-hmm. And then Sonoita con sus quejas fue otra cosa, and Rio Rico just kind of gets pushed to the side. Tubac, pues ya saben que todo el mundo conoce el Tubac. Is it considered a town? It is. It's not. It's unincorporated. No, it's unincorporated. No tiene el. I was having this debate the other day. Yeah, no. It doesn't have any of its own government. The county is in charge of it. So there's no public works for it or anything like that. It's responsibility of the county. No mayor, nothing. Mm-hmm. And that's one of the reasons why it gets a little bit less attention. It gets ignored more than other places. But that doesn't mean that it doesn't have history, Yeah. And so I think it's pretty cool that they're actually celebrating it and doing something for that. Another thing is, not too long ago, we interviewed Rodrigo from the Taekwondo in Rio Rico, and he mentioned that they were going to be going to the national championships this summer. And so we want to congratulate Sebastián, Daniela, Miguel, and Jesus for making it to the championships. Van a ir en junio, June 28th to July 6th, I believe.
It's going to be, I think, pretty good. Congratulations y suerte. Suerte Yeah. a todos. Para que vayan a representar a Nogales. Claro que sí. Y el último, felicidades a los graduates. You know, congratulations to all the graduates. Felicidades It's a graduation todos. season. Pues ya, yo creo que hoy fue el graduation, fue el último de los graduations, yo creo, de todo el condado, ¿no? Yeah. And so congrats. Yesterday they were telling it was 10 years that we graduated. And I was Really? like, oh, 10 Wow. years. Yeah. Congratulations, congratulations. Sí, gracias. And Felicidades a todos también. It's a, great accomplishment. It's Claro. once you come into the adult world, it's like the No, first everything step. changes, everything That's changes. the first step, graduating from high school. Y luego de te ahí- ves para atrás 10 años y ni parece que pasaron los 10. Like, it's been almost, no, sin 15 años for me, 15 years for me. And like I feel like the 10 years hadn't even passed. Yeah. It's crazy. I still feel young. Yeah, todavía no siento adulto. Para nada, para nada. So we're going to take a quick break, and then we'll be back, and we're going to get into talking about your art, your music, Yeah. everything. We love Nogales. Ah, claro que sí, we love Nogales. All right, we'll be right back. All right, we're back, and we're here to really, really talk about what, the real point of tonight's show, which is your music, specifically the video that's going to premiere in Yes, 15 I'm so minutos, excited. 15 more minutes, and we're going to premiere this video. I'm so excited about it, too, because I've heard the song, I've seen the video. I can't wait for the rest of Nogales to see this. Yes. Aparte que, it's a theme that's really, really important to me. And I know it's very important to you, and it's very important to a lot of people here in Nogales. And it's a subject of controversy. Hay mucha gente que no, they see it differently than other. Everybody's got their own opinions of these. But the fact is that Nogales is the center of this national debate about immigration and security, más bien, no? Border security. And we kind of get decisions are made about our community without us having any impact and input into what happens. And como dicen, no, es ambos Nogales. Ambos Yes. Nogales. Una ciudad con el cerco entre medio, ¿no? Separándolo. And there's no better example of this than your relationship with the producer Cisco Beats. Sí, pues es que mi carnal Cisco Beats, que pues él creció casi toda su vida en Arizona, en Phoenix. Pasó unas cosas y fue deportado. Recientemente, tiene como yo creo unos 3 años. Y pues él empezó a hacer música y ya nos conocimos y todo, ¿no? Pero pues él no puede cruzar para acá, ¿me entiendes? Qué triste. Y pues lo bueno que él en su caso pues sí tuvo suerte, tiene familia aquí, ¿no? Y nos conoció a nosotros, que pues de cierta manera somos familia. Y pues de todos modos tenemos ese pequeño pues inconveniente de que no puede cruzar para acá legalmente.
Y pues a veces uno no piensa tanto en ese tema, especialmente si no tienes a alguien, un familiar, un conocido que esté en esa situación. Pero pues en este caso sí, el simple hecho de compartir tiempo, ¿no? O ir a verlo, pues el tener que hacer una fila de 3 horas. Sí, y claro, todo siempre eso. es un show para cruzar. Pero pues lo bueno que hemos encontrado que con la música hemos podido romper las fronteras del mundo y claro que sí. estamos llegando a muchos lugares. And I mean the very first shots of the video, pues tan fuerte que son, ¿no? Because he's on one side y te pasa todos los cordones y todos los alambres y todo para cantar, and it's done right in between the two borders. Y I don't want to give everything away. No, pero todo fue real, incluso sale una mujer ahí, ¿no? En esa toma en específico al principio y eso fue real. Ella estaba viendo a alguien que pues no podría cruzar a verla, igual ella tampoco. And pues, it happens all the time. Sí, en cualquier hora, ¿no? Puedes pasar más en los fines de semana. You just go downtown and you go by the fence. Y ahí están familias, ¿no? Enseñando fotos de niños. Sí, de hecho es muy común, muy común. Yo lo empecé a notar eso y me llegó más ahora que pusieron el wire. Porque, o sea, hay familias, como dices tú, niños que van y ven a sus familiares y ahora tienen el wire a un lado de sus caras, ¿me entiendes? Exactly. Pues aparte del peligro, ¿no? El peligro más que nada, porque pues tienen los signs, ¿no? No te acerques, pero un niño, ¿me entiendes? Una pelota que se vaya para allá. Y es más separación para esas familias. That they, para los niños que a lo mejor no pueden ver a su abuelo o algo, ¿no? El único donde lo pueden ver es ahí, en el cerco, between this fence. They can't hold them, they can't hug them. Ni siquiera la mano, pues. Y menos con el alambre, pues. That wire is just, and I appreciate all the support that you've been giving me for my own efforts to try to get this, and then at el festival, ¿no? Que hicimos. Que fue algo muy bueno lo que hicieron los de Beyond the Wall, más allá del muro. Me gustó mucho la temática. Ya había yo participado en el proyecto hace un par de años también, pero no había entendido realmente el concepto de lo que es Beyond the Wall. Y este año me tocó más entender de lo que trata, y es lo mismo, pues los puppets que ellos están haciendo es la representación de las familias que se ven a través de la frontera. Y es bastante fuerte, la verdad. Sí, claro que sí. And, one thing that when I was talking to, y hay video de eso, ¿no? Que when we were talking to the people from Beyond the Wall, that the puppets, they couldn't even get as close as they used to. No. Por lo mismo, por el alambre. Por el wire. And it'll shred them up. They spend all this time working on them, and it'll just... Y aparte, otra cosa, besides the danger part of it, just the way it looks, is that the image that we want for Nogales, especially right downtown. Yeah. Y yo, por ejemplo, ¿no? Nosotros pues somos de aquí, ¿no? De Arizona, de este lado. Ambos Nogales, claro, pero entiendo que la gente se queje de aquel lado, ¿me entiendes? Porque es el wow, pues, ¿por qué tenemos un wow? Pero yo como ciudadana de Nogales, Arizona, también me quejo de ese wall y de ese muro, porque está muy cerca de las casas, pues, y es como dicen que no es Texas, pues, no es como que la border queda a millas y en el desierto, ¿no? Es parte de nuestra Aquí ciudad. Estamos, y hay niños, hay animales que... Los mascotas. Espero que nunca caiga nadie de esas cosas. Sí, esperemos que no. I know there was a rumor that somebody had gotten cut, not necessarily, seriously injured, but they'd gotten cut on it, and there was actually an ambulance that had to respond. I never was able to get any details from the police department, from the fire department, or anything like that. Just anything more than rumors that I'd heard from people at the city. So I wasn't able to confirm it, but it's still the fact that it can happen. Ahí el peligro, ¿no? It's there. And it was all done without even asking us, even asking our input. Sí, yo creo que también una cosa que no se consideró con el wire es pues el área, o sea, queremos que Nogales prospere, que el negocio mejore, especialmente en el downtown area, que
que a veces sí parece un ghost town. Y pues eso no creo que ayude mucho. No, para nada. I mean, it used to be, and también con las filas, ¿no? With the lines, and how long it takes for people to get over here is difícil para los negocios. It's harder for all the businesses that are right down there on Morley Avenue, which used to be the center of Nogales. That was the center of life in Nogales. It was popping back in the day. It was. I remember cruising down there all the time when I was younger. And even by the time that I was old enough to cruise around and stuff like that, it was different than it used to be. Because it used to be like, that was Nogales. That was Nogales. And that part of Nogales needs, more than anything, the TLC to bring it back to life. It needs the attention. It needs to be brightened up. It needs, everything. Life. Yeah, it needs some life. And when you have a fence right there next to it with razor wire, string head to toe, or I mean, it's just. And then, I mean, at least we don't have the soldiers here now. But when we had the soldiers here, that really it made it feel like a war zone. Yeah, it did made it feel like, surreal, because like I live here, aquí atrás, so I would hear them and it's like, what's that noise? Y ya cuando volteo ya está el wire, ¿me entiendes? So it's just, I don't like it. Yeah, and most people don't. I have gotten some comments from people who say, that we need to understand that it's here for our protection. And I do understand that mentality. I do. Sí, entiendo el concepto, yo también, del por qué. Sí, entiendo. But there are better ways to do it. Sí, aparte, sabemos que está organizado, pues. Yep. So, absolutely. Plan con maña, ¿no? Creo que está el wire en el lugar equivocado. ¿Verdad? And so, I mean, that's only one of the things. I mean, that this video and this song touches on. And your art in general and everything you do, es binacional, ¿no? Es entre los dos. Your music, your art, y estás rompiendo fronteras, ¿no? Estás rompiendo fronteras. Yes. And it's pretty incredible. I mean, if I'm just looking at the clock in 5 more minutes, 5 more minutes, we're going to show the video. I'm really excited. I'm really excited for this. Sí, algo que quería yo hacer con este video, pues era también mostrar visualmente cómo es la frontera, ¿no? Porque nosotros somos de aquí, se nos hace muy fácil, pero el resto del país no, ¿me entiendes? El país no sabe cómo es el cerco. No entienden. Cómo, entonces. And you can't understand that something that you've never experienced, Sí, pues sí es normal, pero incluso muchos de los que son mexicanos o de otros países latinoamericanos y que tienen familia, no necesariamente pasan por aquí, pues. Entonces yo con este video sí les quería mostrar cómo se ve y lo que la gente hace también, pues, que es verse ahí en la frontera, because, yo tengo suerte, puedo cruzar a México, pero hay gente que no. Mucha gente que no, que si cruzan, pues no pueden volver. Yeah. Así es, y hay gente que viene allí, que tienen familia aquí en ese lado, and, it's the whole conversation we just had. I mean, it's tragedy. Mm-hmm. I mean, even my sister-in-law, her husband, tenía visa, tiene sus papeles y todo. Era residente más bien. Era residente aquí. Y una vez andaba borracho y cruzando la frontera y se declaró U.S. citizen. Se declaró U.S. citizen y no es, ¿no? Y fue como... It was worse than if he'd been crossing drugs. Mm-hmm. Declarar U.S. citizen, que yo entiendo como que... fraud lo toman. Sí. Pero alguien que cruza drogas puede volver a aplicar. Y él nunca puede volver a aplicar. Y su niña vive aquí a este lado. And he can hardly ever see her because of that. Mm-hmm. And it's sad. I mean, I feel like, personally, everything that I'm saying is my personal opinion. I don't want to say that my opinions are a reflection of We Love Nogales or anything like that. They are my own opinions. But in my opinion, I'm saying that being said, in my opinion, there should be more heart when it comes to immigration policy and border policy. There needs to be more special, there are special cases. Mm-hmm. There are a lot of special cases, and I don't feel like
there's no logic or heart involved in it. It's just cut and dry. This is what this is. This is what this is. It doesn't matter if it doesn't make sense. That's the way it is. Y así va a ser. And it's even more cold than it ever was before. Yeah. Listo. Sí. Are you ready? Yo tengo una preguntita mientras Ah. llega una. Ajá. Yo le quería preguntar a la Nefty si le puedes decir por mí. Yeah. Ajá. Tú que te escuchas. ¿Qué pasó? Esta canción Nefty es parte de un álbum que también que vas a sacar. Ah, sí, Sí. sí. Sí, es parte de lo que se va a llamar Nef. como Ok. NPH, que ya es como que mi etapa de que empecé a hacer graffiti también y así. Y con Cisco Beats, todos los beats van a ser de él y ese va a ser el proyecto que... Ahorita ya tenemos varias canciones, está la de Conejos, Girasol. Ah, lo que Y de esta. conejos me encantó. Me encantó. Sí, Y Girasol también cantaste ese ahí en el Sí. Beyond the Wall. Pues es el talento, ¿no? El puro talento es increíble. And Thank it's a testament of what can come out of Nogales. Que that real raw talent exists here. claro que sí. Claro Y es lo que que nosotros apoyamos. De hecho, Así estamos es. en busca de gente que haga cosas, pues, para formar algún tipo de colectivo de arte y músicos. Así para es, hacer pues, cosas. and it's a community, ¿no? Pues existe la comunidad, ¿no? But it's growing. Ujú. Va creciendo, and it's getting more and more attention, y está haciendo un movimiento, yo digo, de arte aquí, y ustedes son parte de eso. It's Claro. awesome. Yeah. Let's do it. Vamos a correr el video y Yeah. después vamos a tomar un Rompiendo break. fronteras. Así es. Descendientes del desierto de Nogales, hijos del sol y los nopales, por nada del mundo van a pararse, que el sol los queme, a nosotros nos abrace. Descendientes del desierto de Nogales, hijos del sol y los nopales, por nada del mundo van a pararse, que el sol los queme, a nosotros nos abrace. Y no nos divida un cerco, esa línea invisible para mis ancestros, línea divisoria que no entiendo. Y es que ese cerco nos tiene tan cerca y a la vez tan lejos. No es seguridad si nos tienen presos, quieren evitar que entren o mantenernos adentro. No sé, porque creen que todo aquí está resuelto, que de este lado es más azul el cielo. Dejan a sus familias por buscar dinero y se convierte en pesadilla lo que fue un sueño americano como el blues. Algo tuvo que nacer de la esclavitud y aquí estamos yo y tú después de tanto. Dime qué podemos hacer para ver un cambio. Si te responden con disparos la pedrada y sabemos que la policía está apagada, nadie ha visto nada y las cámaras ni graban, solo te queda contárselo a tus camaradas. Como cuando ves algo caer del cielo, pa' unos eres loco, pa' otros alguien muy despierto, para algunos vale mucho más tu silencio. Te dirán mátate solo y dinos tu precio. No temen igualar ninguna cifra, si de cifras se trata ya no creo en sus mentiras.
Negocio en la frontera entre empresas millonarias y mi Nogales como un pueblo fantasma. No hay nada que ver, va en retroceso con los mismos en el poder. ¿Y dónde está la gente joven? Los que sueñan, los que aman, los que bailan y los que componen. No dejemos que esto muera, no olvidemos nuestra historia ni lo que contaban las bisabuelas. Llevamos su fuerza en la sangre, con el instinto de proteger el terreno como los animales. Es el Wild Wild West, saquearon las reservas y ahora en ellas están sus orígenes. Es el Wild Wild West, manipularon la historia a su propio interés. Y quieren que tengas miedo y no te acerques al cerco, pero nuestra música va mucho más allá, rompiendo fronteras en el mundo entero. Y no nos divide un cerco, esa línea era invisible para mis ancestros, línea divisoria que no entiendo. Nosotros somos los descendientes del desierto de Nogales, hijos del sol y los nopales. Por nada del mundo van a pararse, que el sol los queme, a nosotros nos abrace. Descendientes del desierto de Nogales, hijos del sol y los nopales. Por nada del mundo van a pararse, que el sol los queme, a nosotros nos abrace. Y no nos divida un cerco. Okay, so that was the video. Yeah. Amazing. La neta que sí, incredible. Me encantó. If you guys, los que lo acaban de ver, if you guys have any comments on it, let us know. I mean, that was amazing. Thank La you, neta que thank sí. you. It was incredible. I mean, Algo de Nogales ahí así para que lo es. compartan con sus amigos y contactos y sí, pues, Loc te manda saludos. muchas gracias a mi carnal. Ajá, la hora de los saludos, ¿no? Sí, no, pues saludos al Cisco Beats. Seguramente ya vio el video ahorita en el premiere. Y pues Silver Suárez también hizo su parte. Él hizo la mezcla y el máster de la canción. Y él está en Islas Canarias, rompiendo fronteras ahí. Claro que sí, es lo que están haciendo. Sí, y también pues en especial a Ángel Valenzuela, que es el creador del video y gran parte de la idea también. Visualmente él es el que estuvo a cargo y me gustó mucho el trabajo de él. Espero que pues nos dé la oportunidad del tiempo de seguir haciendo más videos con él, así como el de Instintos. Te estaba diciendo que ese video él también lo hizo y pues tenemos plan de ¿Y dónde pueden trabajando. encontrar tus videos? En YouTube está mi canal como Priscilla Nefftys y pues pueden buscar, esta canción se llama Rompiendo Fronteras y el último video que hice yo lo hice con mi teléfono y se llama Girasol y ese también lo hice aquí en Nogales el día que nevó, así que pues es algo que quedó ahí de la historia de esa nevada muy, muy grande que hubo. Y algo raro para nosotros, ¿no? Sí, algo bien raro. Y sí, también como les digo, ahí están los videos. Instintos también fue dirigido y creado por Ángel Valenzuela, que él también lo pueden contactar en Facebook ahí para que Oye, acabo de sus fijar, servicios. acabo de fijar algo, Edgardo. Como que no sabes escribir mi nombre.
Hasta a los mejores les pasa. No, pero está bien. I just noticed that. Pero está bien. Okay. Pero también, pues, del arte, ¿no? Pues, Nogales Benching ya es un grupo que va creciendo. Sí, Nogales Benching lo que trata es, más que nada, benching trata lo que es ver el arte en el tren, ¿no? El graffiti que viene en el tren. Aquí en Nogales no se pinta tren, es muy difícil, de hecho es ilegal. Sí. No lo intenten en casa, chicos, acá. Pero para las personas que todos modos lo hacen, pues tiene que ser admirado su arte y también es un modo de documentación. Por eso a las personas cuando vean el tren, cuando estén ahí parados en el tráfico, en vez de hacer corajes, mejor tómenle una foto al tren, un video y pónganle hashtag Nogales Benching y eso ya lo conecta con la página que estoy manejando ahora, que es eso, Nogales Benching. Que en el Instagram, ¿no? Sí, está suave porque pues el tren también tiene una gran historia y forma gran historia de Nogales porque aquí se hizo y aquí se hizo la ciudad, entonces el tren es algo muy importante que todos deben. Sí, toda la comunidad se creció afuera de... Sí. No sé si sepas que no sé qué días a un grupo que viene de fuera que se paran ahí para ver pasar el tren y todo lo que está pintado. La Linda Ruskin sabe. ¿A poco? Ajá. Ah, pues deberían de conectármelos. Claro que sí, pues te voy a conectar con la Linda. Alex Zamudio, he said te dio props, ¿no? Sí, gracias. No puedo leer todo el comentario, ¿lo puedes ver tú, Edgardo? Sí, dice... Okay. And then Silver, pues ya lo habías mencionado, ¿no? Sí, te mandó saludos. Que son como las 4 de la mañana ya en Islas Canarias. Gracias a mi carnal por quedarse ahí para escucharnos y burlarse de nosotros un rato. Está bien, dice, es un honor trabajar contigo. Yeah, igualmente. Claro que sí, saludos a todos los que están escuchando. We love Nogales. Yeah. Claro. All right, so Alex Zamudio dice, pretty good representation of the struggle of our little town. The world may be blind, but we live it every day. Que es el punto, ¿no? of what we were just saying, the point of the whole song is the world, they feel like they have the right to make decisions about our community without knowing anything about it. Mm-hmm. Without knowing what it's like to actually be here. Yeah. Sí. Y como te decía, también es parte de la documentación, pues como Nina Simone dice que es el deber del artista, pues también documentar la realidad y lo que está pasando, y pues eso es lo que está pasando ahora, y espero que ese video llegue a muchas partes y por mucho tiempo. Te voy a ayudar a hacer eso, Lo voy a compartir por todas partes. Yes, share it. Absolutely. Y luego, pues hablamos del skate park. Antes que termine, tenemos unos minutitos nomás, pero hablamos del skate park. So the skate park, which we have in Nogales, when I was a teenager, pues todos lo usaban, ¿no? But it's kind of lost. There's still people who use it, pues ya habéis dicho, ¿no? Pero le falta algo. And claro, le falta color. Así es. And you guys are gonna make that happen. Sí, ya nomás estamos esperando a la ciudad de Nogales, hagan changuitos para que sea rápido el proceso para poder ponerle color al skatepark, y también con eso esperemos que nos sobre material para hacer más murales a través de la ciudad. Así que si hay alguien que tenga una pared afuera de su casa o su negocio, en un lugar que se mire o que no se mire, we don't care, lo vamos y lo pintamos en su backyard. Lo que nosotros manejamos más que nada es el graffiti, y porque también representa parte de la identidad que nosotros queremos que más que nada los niños aprendan a tener pues su propia identidad, y cuando tú dejas que pinten su nombre o lo que ellos quieran en la pared, pues los hace sentir especiales, y eso es lo que queremos hacer con el skatepark y otros lugares aquí en la ciudad. Pues ya me hicieron Nogales. Sentir especial. Claro, custom made, mira, Custom si te fijas, made. esto es puro graffiti, esto no es street art, no es es puro graffiti, es graffiti. Wow, la neta que wow. Del hype.
AOS. Ahí malamente no pudo venir, ¿no? We were hoping that En he was otra going to be able to ocasión. make it. But he's going to have to come back. Ya van a tener que regresar. A Claro fuerzas, que ¿no? sí. Y Sí, con la sí. niña también. Sí, también ella, también luego va a venir a hacer su show ella. Claro, También. y así que no que sea host del Sí. show. She'll take over for me. Pues, so we're out of time. We're out of time. But pueden encontrar tu música en Spotify. Sí, Spotify, Google Play también, iTunes, en casi todas las plataformas. Tú búscale Nefftys, Nefftys. Muy bien. Y en YouTube y Instagram, follow me en Facebook, Nefftys, Priscilla Nefftys. Support Yeah. local talent. I think that one of the most important things that you can do for your community is support local artists. Just do what you can to help them succeed. Así es, si conocen algún artista joven, alguien que quiere desarrollar su proyecto, mándenmelos, sí, ahí Está podemos bien. trabajar algo Qué musical. bien. Well, thank you so much for coming out. Thank you. All right, We love so- Nogales. Yes, we do very, very much. So before we go, I just want to let you guys know that don't forget that tomorrow aquí en el NCD es el mercado. ¿Nunca has ido al mercado? Claro que Claro que sí. sí, ¿verdad? Sí. El mercado Friday Night Ride will start here a las 6, ¿no, Edgardo? A las 7. 6:30 empezamos a las 7. Okay, 6:30 que juntan aquí en el NCD, right there outside of the mercado, and then they'll go on their ride. Es algo leve, no? If you're not an expert bike rider, it's for everybody. It's for the whole community. And come on out and do it. In June, we are going to start a brand new show. Patrocinado, pues más bien, we're going to be making it for Mariposa. It's a partnership between us and Mariposa Community Health Center. And so keep your eyes open for that. Let's talk about health. Va a empezar en junio. Me estoy viendo ahorita en la cámara y veo que hay que cortar el pelo. Se me ha crecido, Ya viene el verano y Sí, hace sí, calor. sí, hay que cortar la greña. So, thank you guys for watching, and we'll see you next week. Yeah, gracias por tenerme aquí. Yo soy Nefftys. We love Nogales.